Me llamo Silas. He visto a hombres perderlo todo por el oro, por la tierra o por el orgullo, pero solo una vez vi a un hombre arriesgarlo todo por un silencio. Fue el día en que la ventisca más brutal que Wyoming recordaba le trajo a Elias Thorne dos extrañas a su puerta, una mujer con los ojos llenos de espanto y una niña aferrada a su falda, y ninguna de las dos pronunció una sola palabra. Aquel día, el invierno no solo trajo nieve, sino también un destino que nadie podría haber previsto. Escuchen bien mi historia y cuando termine díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Permítanme saber desde qué ciudad me escuchan, para sentir que no estoy solo con este recuerdo. Si al final desean oír más relatos como este, forjados en el corazón del viejo oeste, suscríbanse al canal. Corría el invierno de 1878, una estación tan cruel que parecía decidida a borrar del mapa cualquier rastro de vida. En su rancho aislado, al pie de las montañas, Elias Thorne no era más que una silueta, endurecida contra un mundo de blanco infinito. El viento no aullaba, mordía, y cada copo de nieve era como un alfiler de hielo. Elías vivía gobernado por la rutina, un pacto silencioso con el recuerdo de la familia que había perdido 5 años atrás. Aseguraba el ganado, apilaba leña, mantenía el fuego encendido. Eran los únicos diálogos que conocía. Pero esa tarde, mientras la ventisca rugía con furia, su perro, un animal viejo y callado como él, empezó a ladrar con una insistencia que rompió la monotonía del temporal. Era un sonido de alarma, un aviso de que algo ajeno y vivo se había atrevido a invadir su desolado reino de soledad. Siguiendo los ladridos hasta el linde de su propiedad, donde los postes de la cerca apenas se distinguían como fantasmas en la tormenta, Elías encontró la causa. No era un lobo ni un oso extraviado. Era una mujer, arrodillada sobre la nieve, protegiendo con su propio cuerpo a una niña pequeña. Estaba casi congelada, con el pelo cubierto de escarcha y la piel de un azul pálido que anunciaba la muerte. Pero lo que detuvo a Elías no fue su estado, sino sus ojos. Unos ojos inmensos y oscuros que lo miraron sin emitir un solo sonido, llenos de un terror tan profundo y silencioso que parecía más antiguo que la propia tormenta. No hubo un grito de auxilio, ni un susurro, solo esa mirada desesperada. Movido por un código de honor tan arraigado como los cimientos de su cabaña, Elías las levantó sin decir palabra y las cargó hacia el refugio, sintiendo el peso frágil de 2 vidas que no había pedido salvar. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, silenciando el estruendo del viento y encerrando a los 3 en una quietud casi tan abrumadora como la tormenta. El interior era el reflejo de Elías, funcional, austero y con el aire estancado de la ausencia. El calor de la chimenea golpeó a Liana, la mujer, que se desplomó en el suelo de madera, temblando de forma incontrolable mientras seguía aferrada a la niña. Elías actuó con una eficiencia brusca, sin rastro de calidez. Les quitó las ropas heladas, las envolvió en mantas ásperas y les acercó un cuenco de estofado caliente, pero mantuvo la distancia, observándolas desde el otro lado de la habitación como quien vigila a 2 animales salvajes que ha metido en su casa. En un rincón, cubierta por una fina capa de polvo, una pequeña mecedora tallada a mano permanecía inmóvil, un santuario silencioso de un pasado que Elías se negaba a tocar. La tensión en la pequeña cabaña era palpable, más densa que el humo que escapaba de los leños. Elías desconfiaba. 2 forasteras aparecidas de la nada en mitad de la peor ventisca en años no era casualidad. ¿De quién o de qué huían? ¿Por qué la mujer no hablaba? Ni siquiera para dar las gracias o decir su nombre. Por su parte, Liana veía en cada movimiento de Elías una amenaza contenida. Agradecía el calor y la comida, pero sus músculos permanecían tensos, listos para proteger a su hija, Ana,
ante cualquier gesto brusco. El silencio de Liana no era paz, era una armadura forjada por el miedo, y Elías, cuyo propio silencio era un escudo contra el dolor, se sintió profundamente irritado por esa intrusión. La presencia de la niña, con sus ojos curiosos y asustados, removía un eco doloroso en su pecho, un recordatorio de la cuna vacía y la vida que la fiebre le había arrebatado. Aquella noche, bajo el mismo techo, 3 almas solitarias escuchaban el crepitar del fuego, atrapadas no solo por la nieve, sino por los muros invisibles de sus propios pasados. Para entender al Elias Thorne de hoy, al hombre que observaba a Liana y a su hija con la cautela de quien mira a un animal herido que aún puede morder, hay que viajar 5 años atrás. Elías no siempre fue esa fortaleza de silencio y rutina. Creció en esa misma tierra, bajo la sombra de un padre que le enseñó que el trabajo duro era la única oración que Dios escuchaba siempre. Aprendió a leer el cielo para predecir el tiempo, a sentir la tierra para saber cuándo sembrar y a entender el lenguaje mudo del ganado. Su mundo era un ciclo de estaciones y tareas, un universo tangible donde cada esfuerzo tenía su recompensa y cada pérdida una lección. Era un joven serio, sí, pero en sus ojos brillaba una esperanza tranquila, la certeza de que estaba construyendo algo que perduraría más allá de él. Conoció a Sara en la feria del condado de Sweetwater, no por un baile ni por una palabra ingeniosa, sino porque el eje de la carreta de su padre se partió y Elías fue el único que se detuvo a ayudar sin pedir nada a cambio. Sara no era la mujer más bella del lugar, pero tenía una risa que no pedía permiso y una mirada que veía más allá de las manos callosas y la ropa de trabajo de Elías. Vio al hombre que había debajo, al que soñaba con ampliar el rancho y tener una familia lo suficientemente grande como para que la mesa de la cena nunca se sintiera vacía. Ella no buscaba un héroe de novela, sino un compañero con el que construir un futuro tan sólido como los robles que rodeaban el valle. En esa tarde de polvo y sol, 2 almas sencillas se reconocieron sin necesidad de grandes declaraciones. El cortejo fue una danza de gestos prácticos, el único lenguaje romántico que Elías conocía. No hubo poemas ni flores traídas de la ciudad. En su lugar había una cerca reparada en el rancho del padre de Sara, un pozo que él ayudó a cavar antes de la sequía, y el modo en que siempre se aseguraba de que ella caminara por el lado protegido de la acera en el mismo pueblo. Ella le correspondía con cestas de comida caliente cuando él trabajaba hasta tarde en la cosecha, con guantes de lana que ella misma tejía para protegerle del invierno y sobre todo con una fe inquebrantable en sus planes. Sus promesas no se susurraban a la luz de la luna, sino que se decían mientras observaban el ganado pastar, hablando de los hijos que tendrían y de la escuela que algún día ayudarían a construir en el valle. Se casaron una primavera, cuando los campos estaban verdes y el aire olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. La cabaña, que antes solo olía a cuero, a pólvora y a la soledad de un hombre, se transformó. Sara llenó el espacio no solo con el aroma del pan recién horneado o el estofado cociéndose a fuego lento, sino con una calidez que Elías no sabía que le faltaba. Colgó cortinas de tela sencilla en las ventanas, plantó un pequeño huerto de hierbas junto a la puerta y llenó el silencio con el murmullo de sus canciones mientras cosía. Hizo de esa construcción de madera un hogar, un refugio contra la dureza del mundo exterior. Por primera vez, Elías no regresaba a un techo, sino a un lugar donde su alma podía descansar y su corazón sentirse seguro. La mecedora fue su obra maestra silenciosa, su carta de amor tallada en madera. Cuando Sara le dijo que esperaban un hijo, Elías pasó semanas enteras, después de las largas jornadas en el campo, trabajando en un bloque de pino que había guardado durante años. Cada curva del respaldo, cada
Listón del asiento fue lijado y pulido con una devoción casi religiosa. No era solo un mueble, era un trono para la mujer que llevaba su futuro, un nido donde acunaría a su hijo. Mientras la tallaba, imaginaba a Sara sentada junto al fuego, meciéndose suavemente, con el bebé en brazos. La silla era la materialización de toda su esperanza. Un objeto que contenía la promesa de una felicidad que él creía, por fin, haber ganado con el sudor de su frente. El embarazo de Sara fue un tiempo de calma y expectación. Elías hablaba más en esos meses que en toda su vida anterior. Le hablaba a la barriga de su esposa, contándole al niño que aún no había nacido historias sobre las montañas, sobre su abuelo y sobre el caballo que le enseñaría a montar. Veían juntos los atardeceres desde el porche, planeando la ampliación de la cabaña, eligiendo nombres y discutiendo con una seriedad tierna si el niño heredaría los ojos azules de él o la sonrisa testaruda de ella. Fue un período suspendido en el tiempo, una burbuja de felicidad tan perfecta y frágil que en retrospectiva parecía casi un presagio de la tormenta que se avecinaba. El rancho no era solo tierra y ganado, era el reino que estaban construyendo para su heredero. Luego llegó la fiebre, rápida, implacable y cruel, como un ladrón en la noche. Se llevó primero al niño, un varón frágil que apenas respiró unas horas en este mundo. Elías ni siquiera tuvo tiempo de sentir la alegría de ser padre antes de que el terror lo consumiera. Y, 2 días después, la fiebre se llevó a Sara. Murió en la cama que él mismo había construido, con la mano de Elías en la suya, sus últimas palabras, un susurro febril pidiendo que cuidara de su hijo, sin ser consciente de que el pequeño ya se había ido. Elías se quedó solo en la cabaña, con 2 cuerpos que enfriar y un silencio que era más ensordecedor que cualquier grito. El mundo que había construido con tanto esmero se había derrumbado en menos de una semana, dejándolo sepultado bajo los escombros de sus sueños. El funeral fue un borrón de caras compasivas y palabras vacías. Los vecinos le ofrecieron ayuda, el predicador le habló de la voluntad de Dios, pero Elías no escuchaba a nadie. Su dolor era un océano en el que se estaba ahogando en solitario. Después de enterrarlos en la colina que dominaba el rancho, donde Sara siempre decía que se podía ver el mejor amanecer, Elías entró en la cabaña y se convirtió en un fantasma. La mecedora, la que había tallado con tanto amor, se convirtió en un monumento a su fracaso. La cubrió con una sábana, como si quisiera tapar el recuerdo, pero su presencia seguía ahí, un recordatorio constante de la vida que le habían arrebatado. Dejó de hablar, de sentir, de esperar. Se limitó a existir. Los 5 años siguientes fueron un largo invierno del alma. Elías se entregó al trabajo con una furia desesperada, buscando en el agotamiento físico un respiro del tormento mental. Arreglaba lo que no estaba roto, construía cercas donde no hacían falta y montaba a caballo hasta que tanto él como el animal estaban al borde del colapso. La rutina se convirtió en su única armadura. Despertar antes del alba, cuidar del ganado, reparar herramientas, cenar en silencio y caer en la cama demasiado cansado para soñar. El rancho prosperaba, su ganado era el más sano de la región, pero la casa estaba muerta. El polvo se acumulaba en los objetos de Sara, y el único sonido era el crepitar del fuego o el viento aullando fuera, un eco perfecto de la desolación que sentía dentro. Ahora, la presencia de Liana y Ana en esa misma cabaña era como una profanación de su santuario de dolor. Cada gesto de Liana, cada movimiento silencioso mientras limpiaba o cocinaba, era una superposición sobre los fantasmas de Sara. Ver a la pequeña Ana, con su curiosidad infantil, merodeando cerca de la mecedora cubierta de polvo, le provocaba un nudo en el estómago. Era una imagen tan parecida y a la vez tan diferente a sus sueños que le resultaba insoportable.
No era solo la intrusión en su soledad lo que le molestaba, era la dolorosa resurrección de un anhelo que había luchado ferozmente por enterrar. Ellas no solo habían traído la tormenta a su casa, sino que habían desatado la tormenta que llevaba dentro. Su brusquedad, esa distancia fría que mantenía, no nacía del desprecio, sino del pánico. Cada vez que Liana le ofrecía una taza de café con una mirada agradecida, él veía un destello de la calidez de Sara y se apartaba. Cada vez que Ana le hacía una pregunta con su vocecita tímida, oía el eco de las risas que nunca llegarían a llenar esa casa. Ayudarlas era un deber impuesto por el viejo código de la frontera, un acto de decencia básica. Pero permitir que se acercaran, que echaran raíces en su vida, era un riesgo que su corazón destrozado no podía permitirse. Ya había aprendido de la forma más brutal que todo lo que amas. La vida te lo puede arrebatar sin previo aviso. Una tarde, mientras reparaba una correa de cuero junto al fuego, Liana comenzó a tararear una melodía suave y melancólica, una canción de cuna para calmar a Ana, que se había asustado por el aullido de un lobo. La melodía era desconocida para Elías, pero el simple acto de una madre cantándole a su hija lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Recordó a Sara haciendo lo mismo, tarareando mientras cosía ropa para el bebé, su rostro iluminado por la ilusión. Tuvo que levantarse y salir al porche, al aire helado, para poder respirar. Se apoyó en el poste de madera, cerrando los ojos, luchando contra una oleada de dolor tan fresca como si hubiera sido ayer. El pasado no estaba muerto, vivía y respiraba en las paredes de esa cabaña. Y luego estaba la niña. Ana era un recordatorio constante y doloroso de su propio hijo, Samuel, el nombre que él y Sara habían elegido. A veces, la niña lo observaba trabajar con una concentración silenciosa, sus grandes ojos siguiendo cada movimiento de sus manos. En esos momentos, Elías sentía una conexión extraña y aterradora. Era la misma fascinación que había esperado ver en los ojos de su hijo mientras le enseñaba a tallar madera o a ensillar un caballo. La inocencia de Ana, su fragilidad, despertaba en él un instinto protector que creía perdido para siempre. Pero ese instinto venía acompañado de un miedo paralizante, el miedo a volver a querer a alguien tan pequeño, a volver a ser tan vulnerable. En el fondo de un viejo baúl de madera, bajo mantas apolilladas y herramientas que pertenecieron a su padre, Elías guardaba una pequeña caja de hojalata. Dentro había un mechón de pelo castaño de Sara, una flor de las montañas que ella había prensado en un libro y la única carta que le escribió, una nota sencilla que le dejó un día antes de ir al pueblo, llena de instrucciones domésticas y rematada con un «Te quiere, tu Sara». A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el peso del silencio era demasiado grande, abría la caja y tocaba esos frágiles tesoros. Eran los últimos vestigios de una vida que le parecía tan lejana como una estrella, un recordatorio de que una vez fue un hombre capaz de amar y ser amado. Esa historia de pérdida era la lente a través de la cual Elías veía a Liana y Ana. No las veía como una oportunidad para un nuevo comienzo, sino como una complicación, una amenaza para la frágil paz que había construido sobre las ruinas de su felicidad. Su cinismo no era una pose, era un escudo forjado en el fuego del dolor. Había llegado a la conclusión de que la única forma de no perder nada era no tener nada que perder. Por eso mantenía la distancia, por eso sus palabras eran escasas y sus gestos puramente funcionales. Estaba tratando de protegerse no de ellas, sino de la esperanza que, sin querer, habían traído consigo. Una esperanza que él consideraba el más peligroso de los venenos. Así, el hombre que les había dado refugio era un mosaico de contradicciones. El ranchero competente y autosuficiente convivía con el viudo devastado.
El hombre honorable que no dejaría morir a nadie en su tierra luchaba contra el ermitaño que anhelaba su soledad. La llegada de Liana y Ana no fue solo un desafío a su rutina, sino un terremoto que sacudió los cimientos de su exilio emocional. Lo obligaron a confrontar los fantasmas que había mantenido a raya durante 5 largos años. El pasado de Elías no era simplemente un conjunto de recuerdos, era una herida abierta, y la presencia silenciosa de esa mujer y esa niña era como sal vertida directamente sobre ella, obligándolo a sentir de nuevo, le gustara o no. Con el deshielo llegó un silencio diferente. Ya no era el silencio opresivo de la ventisca, que todo lo envolvía, sino uno más frágil, expectante, como el que precede al amanecer. La nieve se retiraba lentamente de los valles, descubriendo la tierra marrón y húmeda, y con ella el mundo exterior volvía a llamar a la puerta. Elías sintió ese cambio en el aire, un cambio que le inquietaba profundamente. La convivencia forzada por la tormenta se estaba convirtiendo en una rutina, y esa rutina empezaba a parecerse peligrosamente a una vida. Veía a Liana moverse por la cabaña con una familiaridad silenciosa, y a Ana dejar sus pequeños juguetes de madera cerca de la chimenea, y una parte de él, la que había jurado no volver a sentir nada, se rebelaba con una furia sorda y desesperada. Para combatir esa incipiente calidez, Elías se refugió en el trabajo con una ferocidad renovada. Se levantaba antes de que el sol rozara las cumbres y no regresaba hasta que la oscuridad era casi total, buscando en el agotamiento físico un antídoto contra la agitación de su alma. Sus conversaciones con Liana eran un mero intercambio de necesidades. «Queda poca harina», decía él, y ella asentía. «Reparé la valla norte», informaba él, y ella bajaba la mirada. Eran 2 extraños compartiendo un techo, pero la tensión ya no venía de la desconfianza, sino de la cercanía que ambos se esforzaban por negar. Cada gesto de ella, cada comida caliente que le esperaba sobre la mesa, era un ladrillo más en la construcción de un hogar que él no se sentía con derecho a tener. Ana era el único puente sobre el abismo de silencio que los separaba. La niña, con la resiliencia propia de la infancia, había empezado a ver el rancho no como un refugio temporal, sino como su mundo. Seguía a Elías mientras él realizaba sus tareas, una pequeña sombra curiosa que le hacía preguntas sencillas sobre los caballos o las estrellas. Y Elías, a su pesar, se encontraba respondiéndole. Sus palabras eran escuetas, casi bruscas, pero eran palabras al fin y al cabo. Veía a Liana observándolos desde la distancia, desde el umbral de la puerta o la ventana de la cocina, con una expresión en sus ojos que era una mezcla de gratitud y una tristeza tan profunda que a Elías le dolía mirarla directamente. Ella le estaba prestando a su hija, permitiendo que él ocupara un lugar que no le correspondía. La necesidad de provisiones se hizo ineludible, obligando a Elías a hacer el viaje al pueblo de Sweetwater. Era un viaje que solía hacer con una indiferencia mecánica, pero esta vez lo sintió como una exposición, como si llevara consigo el secreto de su cabaña. El pueblo, al despertar de su letargo invernal, era un nido de miradas y susurros. Cuando entró en el almacén de Henderson, el silencio que se hizo fue distinto al de su rancho. Era un silencio cargado de juicio. La lista de compras, que incluía hilo de coser y una pequeña tableta de chocolate, no pasó desapercibida. Henderson, un hombre cuya curiosidad superaba con creces su discreción, lo miró por encima de sus gafas. «¿Una visita larga, Elías?», preguntó, con un tono que no era del todo inocente. Elías sintió cómo la sangre le subía al rostro. Respondió con un gruñido ininteligible y pagó sus cosas con una prisa que solo alimentó más las especulaciones.
Podía sentir las miradas de los otros hombres en la tienda, hombres que lo conocían de toda la vida, que habían estado en su boda y en un funeral de Sara. Ahora lo miraban como a un extraño, como al viudo solitario que de repente tenía compañía femenina en su rancho aislado. La noticia de las dos forasteras se había extendido más rápido que un incendio en la pradera. Se dio cuenta con una claridad amarga de que su soledad no solo había sido su refugio, sino también su escudo. Y ahora ese escudo estaba roto. Proteger a Liana y a Ana ya no era solo un asunto privado. El camino de vuelta al rancho fue un tormento. Cada crujido de las ruedas de la carreta parecía hacer eco de las palabras no dichas en el pueblo. No estaba enfadado con Liana, sino con la facilidad con que el mundo exterior podía invadir y manchar algo que ni siquiera él mismo entendía. Se había convertido sin quererlo en el guardián de su misterio, y el peso de esa responsabilidad era mucho mayor que el de simplemente ofrecer un techo. Estaba defendiendo a dos personas cuyo pasado desconocía, frente a una comunidad que creía conocer el suyo a la perfección. La ironía era cruel. Por primera vez en 5 años no se sentía solo, y eso lo hacía sentirse más vulnerable que nunca. De vuelta en la cabaña, le entregó a Ana la tableta de chocolate con un gesto torpe, casi arrojándosela. La niña lo miró con sus grandes ojos sorprendidos antes de que una sonrisa tímida iluminara su rostro. Liana observó la escena, y por un instante, Elías vio en su rostro algo más que miedo o gratitud. Vio una pregunta, una esperanza tan frágil que le asustó. Él se dio la vuelta bruscamente y salió a cortar leña, como si el impacto del hacha contra la madera pudiera acallar el ruido que sentía dentro de su cabeza. Aquel pequeño regalo, un impulso que no podía explicar, se había convertido en una confesión que no estaba preparado para hacer. Había abierto una pequeña grieta en su propia fortaleza. Los días se alargaban y con ellos las oportunidades para que sus mundos chocaran. Una tarde, mientras limpiaba, Liana encontró un viejo baúl que contenía algunas de las pertenencias de Sara, patrones de costura, un par de libros y un chal a medio tejer. No tocó nada. Simplemente dejó el baúl abierto, como una ofrenda silenciosa, un reconocimiento del fantasma que habitaba la casa con ellos. Cuando Elías lo vio, su primera reacción fue una oleada de ira. Cerró el baúl de un golpe seco, el sonido resonando en la cabaña como un disparo. El rostro de Liana se contrajo de dolor, como si la hubiera abofeteado. No había querido ofenderle, solo entenderle. Pero el pasado de Elías era un territorio sagrado y minado, y ella acababa de pisar una de esas minas. La mecedora cubierta por la sábana seguía siendo el epicentro silencioso de toda la tensión. Se había convertido en una frontera invisible que nadie se atrevía a cruzar. Ana, en su inocencia, a veces se acercaba, atraída por la forma misteriosa bajo la tela, pero la mirada afilada de Elías o un rápido gesto de su madre siempre la detenían. La silla no era solo un mueble, era el corazón del dolor de Elías, el símbolo de todo lo que había perdido. Y para Liana representaba el lugar que nunca podría ocupar, la historia de amor a la que ella era una intrusa. El polvo sobre aquella sábana era como una capa de ceniza sobre un fuego que se negaba a extinguirse por completo. La amenaza externa, hasta entonces una sombra sin forma, comenzó a materializarse. Un día, un par de cazadores de pieles que pasaban por la zona se detuvieron en el rancho para pedir agua. Mientras llenaban sus cantimploras, uno de ellos mencionó una noticia que corría por los condados del este. Un hombre de ley, un sheriff llamado Blackwood, estaba ofreciendo una recompensa considerable por cualquier información sobre su esposa, una mujer delicada que, según él, había perdido el juicio y se había llevado a su hija. Elías escuchó la historia con una calma helada, pero por dentro
Un nudo de hielo comenzó a formarse en su estómago. El nombre no le decía nada, pero la descripción de una mujer que no hablaba y viajaba con una niña pequeña era una coincidencia demasiado brutal para ser ignorada. Desde dentro de la cabaña, donde estaba preparando la cena, Liana debió de oír fragmentos de la conversación. Cuando Elias entró, la encontró de espaldas a él, completamente inmóvil, con un cuchillo en la mano sobre una tabla de cortar. No estaba cortando nada, solo estaba quieta, y la tensión en sus hombros era la de un animal acorralado. Él no dijo nada, y ella tampoco se movió. En ese momento, el silencio de ella dejó de ser un misterio o una irritación. Elías lo comprendió por lo que era, una armadura forjada no por el trauma, sino por un miedo muy presente y muy real. Un miedo que, ahora lo sabía, tenía nombre y placa de sheriff. A partir de ese día, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Elías empezó a observar, a notar detalles que antes había ignorado. Vio cómo Liana se sobresaltaba con el sonido de un caballo acercándose, cómo sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte, como a veces, por la noche, se levantaba para asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. Ya no veía a una víctima desamparada, sino a una superviviente que libraba una guerra silenciosa. Y se dio cuenta de que él, sin saberlo, se había alistado en su bando. El rancho ya no era solo un refugio contra el frío, se había convertido en una fortaleza contra una amenaza humana y tangible. La tensión alcanzó un nuevo pico con la visita inesperada de Jebediah, su vecino, más cercano, un hombre bueno pero con la lengua tan larga como el río Sweetwater. Llegó una tarde con la excusa de hablar sobre una posible plaga de lobos, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia Liana, que se había retirado a un rincón como un pájaro asustado. Jebediah, con la torpe amabilidad de los hombres que no saben cómo tratar con el dolor, intentó iniciar una conversación. «¿Y de dónde nos visita, señora?», preguntó con una sonrisa bonachona que no ocultaba su inmensa curiosidad. Liana se quedó petrificada. Sus manos, que estaban doblando ropa limpia, se detuvieron en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico mudo. El silencio en la cabaña se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Jebediah, sin darse cuenta de la tormenta que había desatado, esperó una respuesta, su sonrisa empezando a vacilar. Ana, sintiendo la angustia de su madre, corrió a su lado y se aferró a su falda. Elías, que había estado observando la escena con los puños apretados, sintió que el tiempo se ralentizaba. Era un momento de elección, una encrucijada. Y entonces Elías actuó. Dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre su vecino y Liana. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero con un filo de acero que Jebediah nunca antes le había oído. «Está cansada, Jebediah. Ha pasado por mucho», dijo, sin dar más explicaciones. El tono no admitía réplica. Cogió a su vecino del brazo con una firmeza amistosa, pero inequívoca, y lo guió hacia la puerta. «Hablaremos de los lobos mañana. Ahora necesitan descansar». Era una expulsión educada, pero una expulsión al fin y al cabo. Era la primera vez que hablaba por ella, que la reclamaba como parte de su territorio. Después de que Jebediah se marchara, confundido y probablemente con una buena historia que contar en el pueblo, un nuevo tipo de silencio se instaló en la cabaña. No era hostil ni incómodo, era un silencio de reconocimiento. Liana lo miraba desde el otro lado de la habitación, y en sus ojos ya no había solo miedo. Había una gratitud tan inmensa y una confianza tan vulnerable que a Elías le costó mantenerle la mirada. Acababa de trazar una línea en la arena, no solo para su vecino, sino para sí mismo. Acababa de declarar que aquella mujer y aquella niña estaban bajo su protección. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó junto a la chimenea apagada, en la oscuridad,
escuchando la respiración tranquila de las dos mujeres que dormían en la habitación contigua. Comprendió que el simple acto de abrir su puerta durante una tormenta de nieve lo había puesto en un camino del que ya no podía desviarse. Su vida, que había sido una línea recta y predecible de trabajo y soledad, se había enredado con la de ellas de una forma irrevocable. Ya no era solo su rancho, su ganado, su dolor, ahora era su seguridad, su futuro, su secreto. El código de la frontera le había obligado a salvarlas, pero algo mucho más profundo y peligroso le estaba obligando a quedarse. Su mirada se posó en la mecedora cubierta por la sábana, una silueta fantasmal a la luz de la luna que se colaba por la ventana. Durante 5 años, esa silla había representado el final de su vida. Ahora, de repente, se sentía como una pregunta. La pregunta de si estaba dispuesto a arriesgar los restos de su paz por 2 extrañas, o si su corazón roto aún tenía la fuerza suficiente para defender la frágil vida que había empezado a crecer entre las cenizas. Se dio cuenta de que ya no podía permanecer al margen. Tenía que tomar una decisión. O las echaba devolviéndolas al lobo que las perseguía, o aceptaba que su hogar, para bien o para mal, ya era el de ellas. Y esa elección, lo sabía, le costaría todo. La calma que había seguido a la partida de Jebediah era una tregua frágil, como el hielo delgado que cubre un río profundo y oscuro. Se rompió una tarde con el sonido de un caballo galopando a la desesperada, un ritmo frenético que no anunciaba una visita, sino una alarma. Elías, que estaba afilando la hoja de un hacha en el porche, levantó la vista y reconoció a Caleb, un viejo amigo de un rancho vecino, un hombre que no malgastaba ni una gota del sudor de su caballo sin un buen motivo. El animal llegó casi sin aliento, con los flancos cubiertos de espuma, y Caleb se desmontó antes de que se detuviera por completo. Su rostro, normalmente curtido y tranquilo, estaba surcado por una urgencia que a Elías no le gustó en absoluto. Dentro, el sonido del galope había hecho que Liana se apartara de la ventana como si la hubieran quemado. Caleb ni siquiera saludó. Sus ojos se desviaron hacia la puerta de la cabaña buscando algo o a alguien, y luego se clavaron en Elías con una mezcla de lealtad y apuro. «Elías, necesito hablar contigo». «A solas», dijo en voz baja, casi un susurro ronco. El tono era el que se usa para hablar de la muerte o de un desastre inminente. Elías asintió lentamente, dejando el hacha a un lado. No hizo falta que le dijera a Liana que se quedara dentro. Ella ya se había convertido en una sombra tras la cortina, inmóvil y atenta. Los 2 hombres se alejaron unos pasos de la casa, hacia el corral, creando una distancia que parecía un abismo. El viento frío de la tarde arrastraba las palabras de Caleb, pero su gravedad era tan palpable que Liana debió de sentirla como una presión en el pecho. Sin más preámbulos, Caleb sacó un papel arrugado del bolsillo interior de su chaqueta. Era un cartel de recompensa, impreso con tinta negra y basta sobre un papel amarillento. Lo vi en el tablón del sheriff en Sweetwater. Pensé que debías saberlo. Pensé en ti, balbuceó, extendiéndole el cartel como si le entregara una serpiente. Elías lo cogió, sintiendo la textura áspera del papel bajo sus dedos callosos. El corazón le empezó a latir con un ritmo sordo y pesado, un tambor que anunciaba una batalla. Sabía lo que iba a ver antes, incluso de bajar la mirada, como si una parte de él hubiera estado esperando esa confirmación desde el primer día que la vio arrodillada en la nieve. El retrato era un dibujo tosco, pero inconfundible. Capturaba la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, pero le quitaba toda la vida, toda la calidez, dejándola como una cáscara vacía. Debajo, las palabras estaban escritas con una formalidad cruel.
Se buscaba información sobre Lyanna Blackwood, descrita como la esposa frágil y mentalmente perturbada del honorable sheriff Marcus Blackwood. Se afirmaba que, en un ataque de delirio, había huido llevándose a su hija, Anna. Se ofrecía una recompensa sustancial por cualquier dato que llevara a su seguro regreso al cuidado de su amado esposo. Cada palabra era una mentira calculada, una red de veneno tejida para atraparla. Y Elías, de repente, entendió la verdadera profundidad del silencio de Lyanna. Un frío que no tenía nada que ver con el clima de Wyoming le recorrió la espalda. Todas las piezas encajaron con una claridad brutal. Su terror mudo, su constante vigilancia, su sobresalto ante cualquier ruido inesperado. No huía de un recuerdo, sino de un hombre con una placa, con poder, con la capacidad de convertirla en una loca y asimismo en la víctima. La recompensa no era solo dinero, era una licencia para que cualquier hombre desesperado se convirtiera en su cazador. Elías dobló el papel lentamente, el crujido del pliegue sonando anormalmente fuerte en el silencio del campo. Miró a su amigo. «Gracias, Caleb, te debo una», dijo, y su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Caleb solo asintió, con la mirada llena de una preocupación sincera. «Ten cuidado, Elías. Un sheriff no es un enemigo cualquiera. La gente le creerá a él». Montó en su caballo y se fue tan rápido como había llegado, dejando a Elías solo con la verdad en el bolsillo y una decisión imposible en el corazón. Por un largo minuto, se quedó allí de pie, mirando las montañas lejanas, sintiendo el peso de su rancho, de su nombre, de los 5 años de paz que había construido sobre la tumba de su familia. Protegerla significaba invitar a la guerra a su puerta. Entregarla significaba traicionar no solo a ella, sino a un código de honor que su padre le había grabado a fuego. Un hombre protege a los que están bajo su techo sin importar el coste. Con pasos pesados y deliberados, caminó de regreso a la cabaña. El mundo parecía haberse encogido, reducido a ese pequeño espacio de madera y a las 3 almas que contenía. Abrió la puerta y el calor del hogar lo golpeó, pero no le dio consuelo. Lyanna estaba de pie junto a la mesa, pálida como un fantasma, con Anna aferrada a su falda. Sus ojos no le preguntaron qué pasaba. Sus ojos ya sabían la respuesta. Había visto la fatalidad en la cara de Caleb y ahora la veía reflejada en la de Elías. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía difícil respirar. Elías no dijo una palabra. Simplemente se acercó a la mesa y desplegó el cartel de recompensa, dejándolo a la vista de ella. El gemido que escapó de los labios de Lyanna fue el primer sonido que Elías le oyó emitir. Fue un ruido ahogado, animal, lleno de un dolor tan puro que le partió el alma. Retrocedió un paso, tropezando, como si el papel tuviera la fuerza de un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el retrato y en las mentiras impresas debajo. Vio su vida, su terror, su lucha, reducidos a una farsa cruel para consumo público. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas en silencio. Su armadura de silencio, tan cuidadosamente mantenida, se había hecho añicos, revelando la herida sangrante que había debajo. Anna, sintiendo el terremoto emocional de su madre, empezó a llorar también, un llanto asustado y confuso. Lyanna la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro de la niña contra su falda, como si pudiera protegerla de la fealdad de aquellas palabras. Por un momento pareció que iba a derrumbarse, a rendirse al pánico que la había perseguido durante tanto tiempo. Elías la observó inmóvil, dándole ese espacio, esperando. No la juzgaba, solo esperaba una señal, una verdad que pudiera contrarrestar el veneno del papel que yacía sobre la mesa. Necesitaba que ella le diera un arma para luchar,
una razón para creer. Entonces, en medio de su desesperación, algo en Liana cambió. Una chispa de desafío brilló en sus ojos llorosos. Soltó a Ana con delicadeza, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y caminó con una determinación temblorosa hacia la pequeña pizarra que Ana usaba para practicar sus letras. Cogió el trozo de tiza con una mano que temblaba violentamente, pero sus trazos sobre la superficie negra fueron firmes y claros. El único sonido en la cabaña fue el chirrido agudo de la tiza, un grito silencioso que llenaba el espacio. No escribió una explicación ni una súplica, escribió una sola palabra en mayúsculas, como si la estuviera grabando a fuego en la madera. Cuando terminó, se dio la vuelta y sostuvo la pizarra frente a Elias. En ella, con la caligrafía pulcra de una mujer educada, se leía una única y devastadora palabra: monstruo. Esa palabra lo contenía todo: el abuso, el miedo, la razón de su huida, la verdad detrás de su silencio. No era una acusación, era un veredicto. Era la llave que abría la celda de su pasado y se la entregaba a Elias, confiando en que él no la usaría para encerrarla de nuevo. Sus ojos se encontraron sobre la pizarra, y en los de ella ya no había solo terror, sino una pregunta desesperada. ¿Me crees? Elías miró la palabra en la pizarra, luego la miró a ella, a sus ojos que contenían un infierno que él apenas podía imaginar. Y en ese instante supo que no había elección. Nunca la había habido. Vio la verdad en la forma en que su cuerpo temblaba, en la ferocidad con la que protegía a su hija, en la honestidad brutal de esa única palabra. No era la esposa loca de un sheriff. Era una superviviente. Y él, Elías Thorne, el hombre que había jurado no volver a arriesgar su corazón por nada ni por nadie, se dio cuenta de que su soledad autoimpuesta era un lujo que ya no podía permitirse. Su decisión no fue un pensamiento, fue una certeza que se asentó en lo más profundo de sus huesos. Sin decir nada, cogió el cartel de recompensa de la mesa. Lo dobló con una precisión metódica, convirtiéndolo en un pequeño rectángulo de papel. Luego, se acercó a la estufa de leña que ardía en el centro de la habitación. Abrió la pequeña puerta de hierro, y por un momento, la luz anaranjada del fuego iluminó su rostro endurecido. Arrojó el cartel a las llamas. El papel se curvó, se ennegreció y fue consumido por el fuego en cuestión de segundos, llevándose consigo las mentiras de Marcus Blackwood. El acto fue silencioso, definitivo. Fue una declaración. Acababa de quemar el puente que lo conectaba con su vida anterior de paz y aislamiento. Acababa de declararle la guerra a un hombre de ley. Liana observó cómo el papel desaparecía, y un largo y tembloroso suspiro escapó de sus labios, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. La pizarra se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Pero no se movió para recogerla. Se quedó allí, mirando a Elías, mientras las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no eran de miedo, sino de un alivio tan abrumador que casi la puso de rodillas. Por primera vez desde que huyó, alguien la había creído. Alguien había elegido su verdad silenciosa por encima de la voz poderosa de su captor. No le había ofrecido palabras de consuelo, sino un acto de lealtad. Y en el duro lenguaje del oeste, eso valía más que 1000 promesas. Elías cerró la portezuela de la estufa, el chasquido metálico sellando su decisión. Su mirada se posó en Ana, que había dejado de llorar, y ahora lo observaba con una curiosidad infantil, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, pero sintiendo el cambio en el aire. Vio en ella la inocencia que merecía ser defendida, la misma que una vez soñó con proteger en su propio hijo. El recuerdo de Samuel ya no era solo una fuente de dolor, ahora era un combustible,
un recordatorio de por qué algunos combates merecían ser librados, sin importar las probabilidades. El rancho ya no era una tumba para sus recuerdos, sino un santuario que debía defender. La noche cayó sobre el rancho de una manera diferente. La oscuridad ya no traía consigo la promesa de un descanso solitario, sino la de una vigilia compartida. Después de una cena consumida en un silencio cargado de significado, Elías no se retiró a su rincón como de costumbre. Se levantó, fue a la pared donde colgaba su viejo rifle Winchester y lo descolgó. Con movimientos tranquilos y eficientes, comenzó a limpiarlo y a revisar la munición a la luz de la lámpara de aceite. Cada clic metálico del mecanismo, cada pasada del paño aceitado por el cañón, era un mensaje claro. No se preparaba para cazar animales, se preparaba para la llegada de un monstruo, y en esa pequeña cabaña, rodeada por la inmensidad de Wyoming, 3 almas rotas se habían convertido sin quererlo en una familia a punto de luchar por su vida. Los días que siguieron a la quema del cartel fueron de una calma tensa, como el aire quieto que precede a un tornado. Elías no hablaba del futuro, ni de lo que harían cuando Blackwood llegara. Simplemente actuaba. Reforzó la cerradura de la puerta, apiló más leña de la necesaria, y una tarde, sin mediar palabra, sacó la vieja carabina de su padre y le enseñó a Lyanna a cargarla y a apuntar. No lo hizo con la urgencia de quien prepara a un soldado, sino con la paciencia de un granjero que enseña a sembrar. La verdadera declaración, sin embargo, llegó una noche. Mientras Lyanna acostaba a Anna, Elías se acercó a la mecedora cubierta por la sábana. Con una delicadeza que parecía impropia de sus manos callosas, retiró la tela, la dobló con esmero y limpió el polvo de la madera con un paño. Luego, movió la silla hasta colocarla junto al fuego, en el lugar exacto donde Lyanna solía sentarse en el suelo. Cuando ella volvió, vio la silla vacía esperándola. No se dijeron nada, pero en ese gesto, Elías le había ofrecido un hogar, un lugar en su historia, borrando el fantasma de Sara no para reemplazarlo, sino para hacerle sitio a una nueva vida. Llegaron un martes con el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre el valle. 3 jinetes que avanzaban sin prisa, con la arrogancia de quienes se saben dueños del camino. Elías los vio desde el porche, donde había estado reparando un arnés. No corrió a por su rifle, ya lo tenía apoyado a su lado, al alcance de la mano. Se quedó allí de pie, esperando, una figura solitaria y sólida como los robles que rodeaban su propiedad. Dentro de la cabaña, el silencio era absoluto. Podía sentir la presencia de Lyanna y Anna, inmóviles, conteniendo la respiración, convertidas en un solo nudo de miedo detrás de la puerta. El hombre que iba en cabeza, corpulento y con una estrella de sheriff brillando en su pecho, desmontó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Era Marcus Blackwood. Su mirada recorrió el rancho con desdén, como si evaluara una propiedad que ya consideraba suya, antes de fijarla en Elías con una confianza depredadora. Sabía que la ley, o al menos su versión de ella, estaba de su parte. «Buenos días», dijo Blackwood. Su voz era suave, casi amable, pero con un filo cortante. «Soy el sheriff Blackwood. Busco a mi esposa, Lyanna. Me han dicho que un hombre de buen corazón la acogió durante la tormenta. Imagino que no sabía que está indispuesta. Ha estado confundida últimamente». Se detuvo, dejando que el peso de su autoridad llenara el aire. «Le agradezco su hospitalidad, señor Thorne, pero es hora de que vuelva a casa con su familia». Elías no se movió. Su mirada era tan firme como las montañas a su espalda. Escuchó en silencio, dejando que el sheriff tejiera su red de mentiras. Blackwood, al ver que no obtenía respuesta, añadió con un tono de falsa confidencialidad: «Habrá una recompensa por sus molestias, por supuesto,
Un hombre no debería cargar con los problemas de otros. Fue entonces cuando Elías habló, su voz tranquila, pero resonando con el peso de una decisión irrevocable. «Esta es su casa ahora», dijo, con una calma que desarmaba. «Aquí no encontrará nada que le pertenezca». La sonrisa de Blackwood se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia contenida. Sus hombres movieron las manos instintivamente hacia sus revólveres, pero una mirada del sheriff los detuvo. Entendió que Elías no estaba negociando ni desafiando, estaba declarando un hecho. Aquella tierra, aquellas paredes, estaban bajo su ley, y dentro de sus límites, la palabra de Blackwood no valía nada. Por un momento, la violencia fue una posibilidad tangible, un chispazo en los ojos del sheriff. Pero Blackwood era un matón, no un necio. Sabía la diferencia entre acosar a una mujer indefensa y enfrentarse a un hombre atrincherado en su propia tierra, un hombre que no tenía nada que perder y ahora todo por proteger. Miró la cabaña, la expresión de Elías, y comprendió que había perdido. Sin otra palabra se dio la vuelta, montó en su caballo y, con un último gesto de odio, se marchó seguido de sus hombres, dejando tras de sí un silencio que sabía a victoria. Elías no entró en la cabaña de inmediato. Se quedó en el porche, observando cómo los tres jinetes se convertían en puntos diminutos en el horizonte, hasta que desaparecieron por completo. Solo entonces soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Cuando abrió la puerta, la luz del interior le pareció más cálida. Liana estaba de pie en medio de la habitación, con Ana abrazada a sus piernas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez no eran de miedo, eran de liberación. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba, y en ese silencio se forjó un pacto más fuerte que cualquier juramento. Liana dio un paso, luego otro, hasta que estuvo frente a él. Levantó una mano, temblorosa, y, con la punta de los dedos, rozó su mejilla áspera. Y entonces, en un susurro apenas audible, que sonó como el primer deshielo de la primavera, pronunció su primera palabra en meses, la única que importaba: Elías. Aquel nombre, dicho en voz alta, no solo rompía su silencio, sino que sellaba el comienzo de un futuro incierto, pero que por primera vez les pertenecía a los tres. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo y suscríbete para más relatos de amor, coraje y dignidad en el Viejo Oeste.